Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación, por haber leído ese largo currículum. No era necesario. Y gracias por la invitación. Lo único que tienen que corregirlo de profesor, porque realmente yo entiendo que fue bastante benevolente de parte suya, pero yo lo que vine fue a aprender aquí. Y lo digo de verdad, no es falsa modestia. Haciendo la revisión que me solicitaron hacer, lo que he hecho es aprender. Y lo que vamos a hacer aquí es transmitir o pasar o refrescar algunas de las cosas que estuvimos viendo. Yo realmente pienso que la neurofibromatosis, hablar de los tumores de neurofibromatosis, para el que menos se necesita es un neurocirujano para hablar de eso. Se necesita más un genetista, un biólogo molecular o una cosa así, porque como veremos, la doctora que nos habló, Rondón, ¿verdad?, que nos habló de genética, debió de haber tocado todos los temas, porque todo es genética en la neurofibromatosis. Bien, ¿cómo es esto? Como ya se ha dicho, la neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen fue descrita por Friedrich Daniel von Recklinghausen, un alemán patólogo. Es una facomatosis la más común, ya se llama razopatía, como ya dijo Yaneris. Es uno de los más comunes trastornos hereditarios del sistema nervioso central, autosómico dominante y de los síndromes tumorales hereditarios. Ya se habló del patrón de su transmisión. No voy a repetir esto, el cromosoma 17 en el sector Q11.2. Ya los criterios del diagnóstico de la neurofibromatosis los trató el doctor Villar. Llamo la atención a esa mnemotecnia para los más jóvenes de Café Spot, para recordar por las iniciales lo que hace referencia a cada una de estas características de la enfermedad. Pero yo quisiera proponer aquí entre nosotros, para fines de entender, que en vez de hablar de neurofibromatosis, tendríamos que ponerle otro nombre a esta condición. Porque decir neurofibromatosis significa que todo es neuro, y no, esto afecta a todo. Como vemos en este esquema, podríamos hablar de una holofibromatosis o todofibromatosis, porque realmente panfibromatosis, pero decir neuro es cargarle el dado al neuro, ¿verdad? Entonces, prácticamente afecta a todo. No hay un área de la economía corporal que no sea afectada de alguna manera o impactada de alguna manera, a veces con más saña, en determinadas, como es en el sistema nervioso central. Ya se habló de la neurofibromina y hay que entender que ella no es la culpable, la falta de ella es la culpable, porque podríamos llegar a pensar que esa neurofibromina es la responsable, su ausencia y su ausencia heterocigótica principalmente. Es decir, cuando faltan las dos porciones, sea esta heredada o adquirida. Y a mí me gustó mucho este esquemita, para yo, no para enseñar, para yo aprender. Para yo entender, yo tuve que chequear bien este esquemita de la función del RAS, porque entender el esquema, por eso es que hablo de que esto es más genética que neurocirugía o neurología. Entender el esquema es lo que permite entender las opciones de tratamiento. Porque si no sabemos que el RAS es lo que se afecta en cuanto a que no es inactivado porque falta la neurofibromina, y que esta neurofibromina es lo que hace que el GTP pase a que de GTP pase a GDP, es decir, de guanidosine trifosfato a difosfato. Esto es lo que hace que se frene el impulso de crecimiento y proliferación celular. Cuando falta la neurofibromina, no se produce esto y continúa. Y la continuación de esta actividad puede ser por dos vías, ¿verdad? O por más de una vía, por la vía de mTOR y del MEC-RK, y también porque se deja el RAS es un inhibidor del AMP cíclico,
y si el AMP cíclico no se inhibe, él continúa estimulando la proliferación y crecimiento celular. Entonces, si recordamos este esquemita de lo que ocurre además de lo que ocurre en el microambiente intracelular, ¿verdad? Veremos por dónde es que anda hoy en día las opciones de tratamiento, realmente opciones de tratamiento, aunque todavía paliativo, de esta condición. Entonces, a mayor activación del RAS, mayor aumento del crecimiento celular. Y este es un esquema de los dominios conocidos de la neurofibromatosis. Yo no voy a explicarlo porque yo no lo entendí. ¿De acuerdo? pero nos da una idea, porque hay que ser justo primero, ¿verdad? Si queremos ser felices, ¿verdad? Entonces, fíjense que, como ya se ha dicho, es una proteína grande, todo ese tipo de cosas. En cada lugar hay los puntos donde la afectación lleva a determinada manifestación. ¿De acuerdo? Yo todavía no sé poner la cosa con código QR, tú me tienes que enseñar. Bueno, los niños y adultos con neurofibromatosis tipo 1 están, como ya se ha dicho, genéticamente predispuestos al desarrollo de tumores. Hay una diferencia de ubicación cerebral, edad, presentación y comportamiento clínico entre los niños y los adultos. Los gliomas de bajo grado predominan en los niños, los de alto grado y los glioblastomas y los anaplásicos son más frecuentes en adultos y en los niños mayores, pero no siempre es así. El glioma de la vía óptica está dentro de las características que hacen el diagnóstico y por tanto es muy frecuente, ocurre entre el 15 y 20% de los pacientes con tipo 1, la edad media ya se ha mencionado 4.5 años, la mayoría son asintomáticos o no progresivos. Y cuando son sintomáticos llevan a pérdida de visión, proptosis, pubertad precoz, son astrocitomas pilocíticos grado 1 de la OMS, tienen esa arquitectura bifásica de la fibra de Rosenthal y los cuerpos granulares eosinofílicos. Miguelina podría darse una vueltita para que nos explique todo esto. Y cuando ellos ocurren porque hay una falta total de la expresión del gen con un aumento del RAS P21 unido a la GTP. Y ellos pueden afectar el nervio óptico, el quiasma, el tracto óptico o la radiación óptica o más de uno de estos a la vez. El factor de riesgo para el glioma de la vía óptica está asociada con el genotipo y el fenotipo. Las mutaciones en el extremo 5 del gen de la neurofibromatosis son más frecuentes en blancos, pero la raza no afecta la progresión. Es decir, es más frecuente, pero no es peor en ellos. Hay menos posibilidad en niños que tienen eczema y asma. Es decir, en los pacientes que tienen un componente de este tipo, es menos chance de que haya glioma de la vía visual. El riesgo de la pérdida de visión, en estos casos, los que están afectadas las partes más posteriores de la vía, tienen más chance de perder la visión tempranamente si se presenta en edad más temprana, y las niñas tienen de 3 a 5 veces más chance de perder la visión que los varones. Será porque los varones usamos más la visión que las niñas, ¿verdad? Para ver a las niñas. Las evaluaciones de la agudeza visual en los primeros 10 años, imagino que la doctora Rivera va a hablar sobre esto, las tarjetas que se utilizan. El OCT es de mucha utilidad para darle seguimiento a los niños con gliomas de la vía visual. Y no están indicados los estudios de imagen de rutina, de que hacerle cada año una resonancia magnética, disculpa Paliza, pero porque lo principal es ver la parte de la función, y eso se puede ver con las evaluaciones que hacen los oftalmólogos. Entonces, el tratamiento se va a generar si hay una evidencia de pérdida progresiva de la visión, y se estipula como disminución de 2 líneas de la agudeza visual. Cuando hay que tratarlo, la mayor parte de las veces lo correcto es con quimioterapia, el 72% de ellos mejora. Las combinaciones de vincristina, vinblastina, irinotecan o bevacizumab. Y este es un caso, por ejemplo, de paciente con 2 años post seguimiento sin afectación de vía visual y con esta horrorosa imagen que afecta quiasma y parte del tracto. La cirugía es poco frecuente, la atrofia del ojo es una indicación de cirugía, y se evita la radioterapia. Como ya alguien mencionó, la radioterapia es deleteria en estos casos, es una enfermedad
tumorogénica o pro-oncogénica, y la radioterapia puede hacer que se transformen las lesiones y que aparezcan otras lesiones y otras patologías, como mencionó el doctor Puello, como el moyamoya. Y el tratamiento antitumoral no mejora normalmente la agudeza visual. Simplemente que la pérdida de agudeza visual nos habla de una progresión que puede llevar a otras afectaciones. Los tratamientos moleculares para el glioma de la vía óptica, hay una respuesta alentadora con aquellas sustancias que generan inhibición de la vía del MEC. Si mal no recuerdo es quinasa estimulante mutagénica, algo así. No me pidan que se lo diga exactamente. Recuerden que yo soy neurocirujano. Los estudios de fase 2 de seguimiento de niños con el selumetinib, el 40% hay respuesta parcial sostenida, y el 96% de los niños tienen sobrevivencia sin progresión a 2 años. Es una medicación bien tolerada y actualmente hay un protocolo, fase 3 actualmente, que compara la combinación de carboplatino y vincristina con la monoterapia con esta sustancia selumetinib. Entonces, el glioma del tallo encefálico es la segunda lesión intracraneal más frecuente en los pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Es menos común, como dije, que la vía visual, aproximadamente a los 7 años el promedio del diagnóstico. Ocurre en menos del 10% de las personas con neurofibromatosis, son más indolentes que los observados en la población general, suelen ser lesiones de bajo grado, ocurren más en mesencéfalo y bulbo raquídeo, y la progresión no está influenciada por el sexo. Los niños mayores requieren con más frecuencia de tratamiento. Como ya mencionamos, son asintomáticos y algunos pueden causar hidrocefalia obstructiva. En estos casos hay que hacer derivación del líquido cefalorraquídeo. Y el crecimiento tumoral continuo puede llevar a síntomas como dolor de cabeza, náusea, vómitos, neuropatías craneales, ataxia, inestabilidad de marcha por afectación de vía cerebelosa. Y en estos casos, lo primero que se debe intentar es la quimioterapia y menos frecuentemente la cirugía. Este es un caso que no fue ni diagnosticado ni tratado por mí, de un masculino de 4 años con neurofibromatosis y su seguimiento 2 años sin tratamiento alguno para el tumor muestra una reducción de la imagen tumoral. Por tanto, el tratamiento conservador es lo que debe de prevalecer en estos casos. Es decir, neurocirujano, ¿para qué? La sobrevida libre de progresión a 3 años es más corta para los tratados que para los observados. Es decir, que cuando le metemos la mano, metemos la pata, en la mayoría de las veces. Si metemos la mano, metemos la pata, a menos que sea hidrocefalia lo que se va a tratar. Entonces, ven que no hacía falta un neurocirujano. La mayoría se puede abordar de manera conservadora, no es necesario un tratamiento dirigido al tumor, los tumores a menudo son benignos, es difícil predecir qué tumores van a dar síntomas y la radiación debe evitarse y dejarse la quimioterapia para cuando sea necesaria y la cirugía aún más. También pueden haber gliomas en otras ubicaciones, lóbulo temporal, cerebelo, tálamo, ganglios basales, médula espinal, la mayoría de las veces asintomáticos. Los peores de peor pronóstico es cuando afectan el tálamo. Y si hay síntomas o aumento de tamaño, se debe entonces optar por la resección quirúrgica, la quimioterapia o la derivación del líquido cefalorraquídeo según sea. Este es un caso, sí, un caso que nosotros tuvimos ver. Es una paciente que cuando la vimos en el 12 tenía 9 años. Esta paciente me la mandó el doctor Puello, ahora me acuerdo, con cefalea, mareo de 2 meses, que tenía esta imagen acá, no sé si consiguen distinguir, esto es una resonancia T1 con contraste en sagital, es de 2012, entonces téngame paciencia con lo que encontré. El doctor Puello me la mandó porque la niña no tenía diagnóstico de neurofibromatosis, ¿de acuerdo? Y para hacer biopsia, esta es la resonancia de la planificación el 12 en junio de su biopsia. Ahí ven dónde se planificó la toma de muestra. Esta es una imagen tomada de
mi sistema de planificación. Entonces, a los 2 años, este es su flare, ven la toma de muestra. Ven la toma de muestra y la lesión estaba ahí, brillante. En el 2015, vemos, este es un T2, y le pido de nuevo disculpas, no es truco de cámara paliza, que siempre dice, que tú no pones lo que tienes que poner. Es lo que encontré. En el 2015 vemos en el T2 esta imagen hiperintensa a nivel núcleos basales. Igualmente se nota la toma de muestra. La toma de muestra nos dio un astrocitoma grado 2. ¿De acuerdo? Entonces, pero vimos también esta imagencita frontal contralateral hiperintensa. Entonces, ella no tenía síntomas de esto. La niña en ese periodo se hace diagnóstico de neurofibromatosis por un neuroma en el pie que le generaba dolor, y también le hicieron los diagnósticos de los nódulos de Leach por oftalmología, y se hace el diagnóstico ahí de neurofibromatosis. Entonces uno dice, después que tenemos esa información, ¿verdad? Y ahí vuelvo a la imagen del 2014 a ver esa imagencita y vemos que no está. Es decir, ocurrió en un año. Ahí, en el 19, el T2 no nos muestra más la lesión biopsiada, pero muestra el lugar donde tomamos la muestra. ¿De acuerdo? Y la imagen contralateral se ve más. Entonces, esta es la última imagen que tengo de ella, el 21. Ella, todo este tiempo lo que ha tenido es dolor de cabeza. Dolor de cabeza, dolor de cabeza. Es cacona, macrocránica, perdón. Tiene algunos trastornos del aprendizaje, pero ya tiene 20 años. Es una penca de 20 años. No se quedó chiquita, como normalmente son. Es grandota. Entonces, vemos la toma de muestra. No vemos lesión. No sé, José Miguel, si consigues ver algo de lesión donde estaba la lesión previamente. No, quizá otro tipo de hemosiderina. Exacto, pero hemosiderina... Exacto, y las imágenes contralaterales continuamos viendo. Entonces, mi pregunta es, ¿hubo tumor? ¿O hubo? ¿Hubo o hubo? ¿Hubo con H o sin H? Glioma atrocitario. No, glioma grado 2. Entonces mi pregunta es, ¿hubo o hubo? Bien, lo que sabemos es que los objetos brillantes no identificados, pero se dije, hubo glioma, hubo o, exacto. Ahora es mi conclusión, ¿de acuerdo? Entonces, ocurre en el 70% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1, ocurre en cualquier lugar, ¿verdad? Como se ve, en cualquier lugar, pueden hasta estar asociados con aumento de tamaño de determinadas estructuras, como el hipocampo, que es muy frecuente. Ya se sabe que no son amartomas, porque era como se pensaba anteriormente, que son vacuolas de entre 5 y 10 y 100 micras en las vainas de mielina. En el 3 Tesla se evidencia agua entre la capa de mielina y no hay evidencia de desmielinización o inflamación. Por tanto, es edema intramielínico, ¿de acuerdo? Y aumentan en la infancia y disminuyen en la adolescencia. Qué coincidencia, ¿cierto? Entonces yo traje esto como un caso interesante, porque si yo hubiese sabido que esa muchachita tiene neurofibromatosis y si el doctor lo sabe, solo la observamos. Exacto. Los gliomas de alto grado, astrocitoma anaplásico y glioblastoma multiforme, raros en la edad temprana, Neri. Prevalencia aumentada en la edad adulta temprana, más frecuente en los hemisferios cerebrales. El riesgo es 50 veces mayor en la neurofibromatosis tipo 1 que en la población general. Pero aún así son raros en la neurofibromatosis tipo 1. Pero es 50 veces mayor que en la población general.
Ocurre por alteraciones mutacionales y genómicas similares a los esporádicos, a excepción del IDH que no está presente, es decir, no son isocitratos de deshidrogenasa positivo, lo que en teoría los hace de mejor pronóstico, ¿verdad? Porque cuando son positivos significa que son lesiones primariamente malignas, pero resulta que las terapias son similares a las que se utilizan en los esporádicos. Y les traigo este casito, femenina de 4 años con convulsiones de 2 meses de evolución, que su resonancia magnética, esto fue como en enero, esa resonancia magnética. La niña había tenido convulsiones, ya tenía diagnóstico de neurofibromatosis, pero se estuvo investigando la posibilidad de que hubiese alguna otro posible origen de estas lesiones por la falta de clínica florida para esta lesión tan grande. En esa misma época, la resonancia magnética de esta niña en el T2 mostraba hubos del otro lado, ¿de acuerdo? Mostraba hiperintensidades brillantes en varias partes en el tálamo, en la región frontal contralateral, en la ínsula del mismo lado. Bien, se le plantea la opción quirúrgica para esta pacientita, pero ahí hubo la investigación, la demora, las dificultades de la familia para poder acceder al procedimiento, y llegamos a mayo. Y entonces, antes de operarla, le hacemos una nueva resonancia magnética. Y esta es la evolución. La lesión se hizo voluminosa, efecto de masa. Ahí había que operarla porque había que operarla. Y la operamos. Ahí vemos el ensanchamiento de las circunvoluciones. Pudimos hacer yo entiendo que buena resección, muy buena resección, respetando el tejido circundante y respetando la vasculatura del valle silviano. Y esta es su tomografía de control postoperatorio inmediato. Esto resultó ser un astrocitoma anaplásico. Recibió radios, recibió quimio y antes del año había recidivado al final de la radioterapia. Se sospechó que una lesión que no conseguí fuese radionecrosis, la biopsiamos y no era radionecrosis, era astrocitoma anaplásico. Y la niña terminó falleciendo antes del año, con muchísimos trastornos neuropsiquiátricos que entiendo que eran más que nada por la multiplicidad de localidades donde habían lesiones que por la lesión en sí. ¿De acuerdo? Entonces vemos como para que toda regla exista tiene que haber excepciones. Es decir, esta es una niña de 4 años con una lesión de altísimo grado, con una evolución nada benigna de esa lesión de alto grado. Los neurofibromas cutáneos son más frecuentes todavía que los otros tumores, pero son periféricos. Es el sello distintivo de la neurofibromatosis, son de la vaina de las células de Schwann, son nódulos cutáneos o subcutáneos de diferentes tamaños y en cualquier parte del cuerpo, raro en los prepúberes, se acumulan con la edad, pueden llegar a gran deformación, no malignizan, a diferencia de los plexiformes, conducen sí a desfiguración y molestias menores, y los neurofibromas plexiformes son ya afecciones a lo largo del tumor, del nervio, o como masas adyacentes a ellos. Son lesiones que pueden afectar a múltiples fascículos y ramas del nervio. Hay un riesgo alto de transformación para tumor maligno de la vaina del nervio periférico, que en inglés se llama MPNST, del 8 al 13%. Son patognomónicos de la neurofibromatosis porque la frecuencia en la población general es muy baja de que pueda haber esto. Es muy baja la posibilidad de que ocurran los plexiformes, creo que es un 4% en la población no neurofibromatosis. El tratamiento consiste normalmente en la reducción quirúrgica del volumen, excisión completa normalmente no es posible, las complicaciones postquirúrgicas son significativas, la recurrencia por tanto es muy frecuente y se ha intentado el interferón pegilado en su tratamiento que duplica el tiempo de la sobrevida libre de progresión de estos casos en comparación con el placebo.
Este es una noticia que encontré, es algo reciente, es un niño de Atlanta, que 8 años, que su madre hacía la alerta pública de la necesidad de la empatía con estos pacientes, porque el niño ya estaba perdiendo la visión y su problema principal no era la pérdida de la visión, sino el bullying que recibía de sus compañeros, que le decían constantemente, quítate la máscara, que ya pasó Halloween. Bien, hay promesa de terapia molecular en los plexiformes. Los fármacos que se dirigen a las vías RAS aumentadas en estas neoplasias pueden ser directos al RAS o a los inhibidores del mTOR o inhibidores del MEK, como el selumetinib, las inhibidores de la tirosina quinasa y los inhibidores de la quinasa activada por mitógenos. Estos han mostrado propiedades antitumorales en modelos tumorales en ratas y actualmente se usan para otros tumores también. En los plexiformes se ha intentado con la rapamicina, que es el sirolimus, en lesiones progresivas y hubo un aumento modesto de 4 meses y todavía no es algo que pueda utilizarse. El verolimus, que es un inhibidor de TOR, el pexidartinib. Hay que hacer, esto es un idioma nuevo, inhibidor de la tirosina quinasa, no ha tenido mucho éxito y en particular el verolimus da muchos efectos colaterales. La estrella, que ya la doctora lo mencionó, el selumetinib, hay que decirlo con cuidado para no decir otra cosa. Estudio de fase 2, publicado en el 20, más del 20%, ¿qué pasó? Más del 20% de contracción volumétrica de los plexiformes, respuesta tumoral sostenida durante 1 año más, 68% tienen algún grado de mejoría clínica en el dolor o la limitación funcional, tiene una seguridad aceptable, aunque genera náuseas, vómitos y diarrea, y erupción aneica y paroniquia, y ya fue aprobado en el 20 por FDA para pacientes de 2 a 18 años con neurofibromatosis y neuronoma plexiforme sintomáticos e inoperables. El cabozantinib es un inhibidor de la tirosina quinasa múltiple, se utiliza en adolescentes y adultos con plexiformes progresivos y sintomáticos y resecables. Ya hay un ensayo clínico fase 2, 42% de los participantes mostraron disminución del 20% del volumen o más en la resonancia magnética, con mejoría del dolor e interferencia del dolor en la vida diaria. Entonces está el tumor maligno de la vaina del nervio periférico, que es un sarcoma del tejido blando agresivo de la vaina del nervio óptico, pero que no es solamente del nervio, él coge todo alrededor y participa en la génesis del tumor, las células, los fibroblastos de todo lo que está alrededor. Entonces, por eso que yo digo que neurofibromatosis es injusto, entiendo yo, o incompleto. 10 al 15% de los pacientes tienen riesgo, de los pacientes que tienen la condición tienen riesgo de por vida, puede dar metástasis a distancia y recurrencia local frecuente. Fíjense cómo en el nervio son evoluciones de diferentes partes del gen o de diferentes dominios del gen que pueden llevar entre el plexiforme, los neurofibromas atípicos o el maligno del nervio periférico. Sus factores de riesgo son la carga de, mientras mayor cantidad de plexiformes el paciente tenga, que haya lesiones nodulares o atípicas, que se le dé radioterapia previamente y las microlesiones de la neurofibromatosis. Se debe utilizar resonancia magnética y el PET para el seguimiento y para la detección. En los pacientes que ya tienen plexiformes, el PET puede mostrar pequeñas transformaciones que puedan ser tratadas antes de que se haga algo como esto que vemos acá. Resonancia magnética que son, yo tomé esta, pero lo que hay es una gran cantidad de deformaciones horrorosas. Suerte que eso no es neuroquirúrgico la mayoría de las veces. Entonces el tratamiento es extirpación quirúrgica, que no necesariamente tiene que ser un neurocirujano que lo haga, normalmente lo hacen cirujanos generales y que hacen cirugía periférica, pero es la única opción curativa o que limita la invasividad. Hacer una excisión completa con márgenes de seguridad es bastante difícil en estos casos,
Por tanto, los pacientes tienen alta morbilidad postoperatoria, tanto en la parte sensorial como motora. Y hay que tratar de intentar preservar las funciones neurológicas y la calidad de vida. Los pacientes pueden, a pesar del riesgo, como ya es una lesión maligna, utilizar la radioterapia focal, local, para retrasar la recurrencia, pero no evita la muerte. Es decir, el que le den radioterapia no va a postergar la muerte. Es decir, el paciente va a morir por esta lesión, que es una de las causas principales de muerte en la neurofibromatosis, por su lesión. Y se ha utilizado estas quimioterápicos para optimizar la resección quirúrgica, reduciendo el volumen tumoral previo a la cirugía con quimioterapia. Hay estudios de fase 2 en combinación del Celutinibant, el Sirulimo para la inhibición de MEK y el Emetor respectivamente. Aquí está la referencia de los estudios. Terapia de inhibidores del punto de control inmunitario combinadas, el pembrolizumab, el receptor antígeno quimérico dirigido a las células, y también terapia con vacunas para tratar de controlar estas condiciones. Yo entiendo que por ahí es que va el futuro del tratamiento de estas condiciones, por la parte de la medicina molecular, de la ingeniería genética y de la modificación de los códigos de transformación celular. Gracias por la benevolencia de su atención y por haberme invitado, aunque sea para aprender con ustedes.